¿Ya? Vamos a orar. Gracias, hermoso Dios, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das, la bendición de venir ante ti, Señor, a abrir tu palabra, escuchar tu voz y que nos puedas enseñar, nos puedas hablar, nos puedas ministrar, Señor, en el estudio de tu palabra. Esta clase de método inductivo, ciertas tips, claves, formas, orden, Señor. Estudiar y sacar el mayor provecho a tu palabra, Señor. Pido que nos puedas ministrar en este tiempo. Gracias, hermoso Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando la clase número 10. Es la antepenúltima porque dijimos que va a ser 12 clases. Dijimos que la Biblia tiene básicamente, generalmente, 5 géneros, principalmente. Que son, a ver, Liz, ¿me ayudas? Género, el mayor contenido de la Biblia es el narrativo, que son las historias, hechos reales que pasaron, gran cantidad de libros, tanto en el antiguo como en el estilo narrativo. Después también vimos el poético, también eso fue la semana pasada, pero antes del poético vimos las epístolas, las cartas, las enseñanzas que Pablo y los otros apóstoles nos mandan a través de epístolas. Dimos parámetros generales, cómo abarcar cualquier libro de la Biblia usando la observación, interpretación y aplicación, siguiendo ciertas reglas, ciertas normas de este estudio inductivo. También dimos específicas según cada género, para el narrativo, para el epístola o didáctico también, o el poético. Faltan dos. ¿Cuáles son los otros dos? David, ¿te acuerdas los que faltan? Panterita, profético y palabra. ¿Por qué estás ahí, Panterita? Ven pa' acá. Ah, ya. Lo tiene David, creo, Pantera. ¿El libro? Ahí compartan juntos, porque creo que sí era tuyo ese libro. ¿No está bien? Sí, sí, es de Panterita. Ya. Falta el profético y las parábolas. Las parábolas son un poco parecido a las poesías, pero el profético sí, sí hay muchas cosas que ver, tener en cuenta al momento de estudiar y va a ser una clase un poco difícil o larga tal vez, pero vamos a comenzar. Entonces, simplemente a forma de repaso de la semana pasada, vimos el género poético, vimos que había tipos de poesía. En la Biblia generalmente hay 3 tipos: la lírica o sea, canciones que son los salmos, la didáctica que dan unas enseñanzas, proverbios, eclesiastés, y la dramática, como se actúa, se hace un desarrollo ahí, ¿no? Dramática, cantares y Job. Y la semana pasada dejamos como tarea que desarrollen un versículo, 2 versículos, todo el Salmos 1. ¿Hiciste la tarea, Liz? Pantera, ¿tú hiciste la pantera? Ahorita Pantera nos va a venir a compartir. Muchas te la enseño. Ya, ya, no te preocupes. Ya, ya. En el Salmo 1, vamos a leerlo rápidamente, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, Salmo 1
Dentro de las formas o el orden que debemos o cómo debemos abordar el estudio de cualquier salmo, de cualquier libro poético, dijimos que primero tenemos que buscar las palabras que se repiten. Eso ya vimos la semana pasada. Vimos que malos, pecadores son como sinónimos, se repiten en el versículo 1, versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6. Cuando hay repetición, dijimos que el autor nos quiere enfatizar algo, quiere llevarnos la atención hacia eso, ¿no? Habla de la ley en el versículo 2, lo repite 2 veces. También a los justos, versículo 5 y el versículo 6. También dijimos dentro de cómo abordamos de un libro poético, dijimos que tenemos que buscar paralelismos. Ya hablamos qué es paralelismo. A ver, Panterita, ¿qué es paralelismo? Liz, sí. Hay una idea, una primera idea, una segunda idea que tienen algo en común, que pueden ser sinónimas, que significa que básicamente repite lo mismo pero con otras palabras, que es el paralelismo sinónimo. Pueden ser sintéticas que se complementan, que la segunda idea complementa a la primera, y también puede ser antitética o los antónimos. La primera idea es totalmente contraria a la segunda idea. Como ves, vimos que en el versículo 1 hay sinónimo, hay sintético. En el versículo 2 hay sinónimo. Veamos el 2 otra vez. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Son dos frases que están diciendo lo mismo, que el hombre disfruta estar en la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios. Entonces, está repitiendo la misma idea. Y también vimos que es antitética en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos crecerá. Lo contrario. Y hay muchos paralelismos, todos los salmos, sobre muchos paralelismos, por eso buscamos siempre los paralelismos, para estudiar a mayor profundidad la palabra de Dios. También dijimos que la forma poética tiene hipérboles, que son básicamente exageraciones que los autores usan para escribirnos algo, algo que está sintiendo, ¿no? Que no es algo real, es totalmente figurativo. Y, por ejemplo, cuando David dice, "Y lloré y se derramó y se inundó mi cuarto", ¿no? Una forma de decir que lloró mucho, que le dolió mucho, pero no es literal. Por tanto, no es literal, pues son hipérbolas, son exageraciones. Después dijimos, como parte del estudio del género poético, es hacer un bosquejo, tratar de enmarcar en ideas principales, capítulo, libro, cierta sección, ¿no? Te lo leemos varias veces, hemos dicho a través de las clases que tenemos que leer la Biblia o el texto que vamos a leer varias veces y lo enmarcamos y damos diferentes ideas. Esta fue la forma que yo lo hice, otro lo hizo de otra forma, fue parte de la práctica acá en la misma clase, ¿no? Entonces, de versículo 1 al 3, vemos la bendición de andar en el camino de los justos, del 4 al 5, las consecuencias de andar el camino de los pecadores. Al final hay una conclusión, como una comparación entre ambos, ¿no? Por eso yo el tema le puse el camino de los justos versus el camino de los pecadores. ¿Okay? Tema. Ahorita Pandrita va a salir, va a compartir tema y va a desarrollar parte de su tarea. Tal vez no todo por tiempo, pero una parte de su tarea. También dijimos que al leer tenemos que realmente buscar las expresiones figurativas que no tienen que ser tomadas literalmente. Cuando habla del versículo 1, no anduvo, no se habla literalmente de una persona que camina.
no una persona que está practicando, que no practica, mejor dicho, las cosas pecaminosas. Cuando es delicia, no es que come literalmente. El árbol, el tamo, no está hablando de cosas literales, sino figurativas. Y es bueno identificar para no espiritualizar la escritura y no confundirnos al estudiar la escritura, que es lamentablemente pasa mucho en las iglesias, que espiritualizan y algo que debe ser tomado figurativo lo toma literal, lo que debe ser tomado literal, se lo toma figurativo. Banderita, pasa, por favor, compártenos, hermano. ¿Qué pasa? Una parte, banderita, no. Bueno, yo me guié de la página 28, yo puse mi tema, bienaventurado en Jehová, puse, felices en Jehová. Luego, ese es el tema. En el bosquejo, pues puse la en te dice ahí de esos dos versículos, bienaventurado el que en la ley está su gozo. De versículo 3 y 4, buen árbol, malos. De versículo 5 y 6, pecadores padecerán. Entonces, de versículo 1 puse pues la observación de que bueno, tuvo camino, camino de pecadores, de escarnecedores. En la interpretación puse más que feliz es el que no anda en pecado, que no camina en los placeres del mundo, que no que son el pecado. Se sentó en silla de soberbios y que se ponen a criticar. Averigüé y encarnecedores pues significa como soberbios, como que te pones a sentar, es como que te pones a criticar o incluso que te pones, como que te sientes cómodo criticando en esa soberbia. En la aplicación puse pues Jehová, Jehová ve con buenos ojos al hijo que anda en sus caminos. No solo eso, sino que le desea lo mejor el que hace su. En el versículo 2 puse en observación, en la ley está su delicia. En la interpretación puse, bueno, en el versículo 2 tengo dos observaciones. Ahí está su delicia y la otra observación que es medita de día y de noche. En interpretación puse, la primera interpretación puse en los mandamientos hay gozo y placer. En la segunda interpretación puse pensar en su ley, palabra, meditar, reflejar tiempo, palabra. En la aplicación puse debemos disfrutar de hacer lo bueno, bueno ante los ojos de Dios, no para gloriarnos, para que Él sea la gloria. En una interpretación puse debemos en la palabra, ya que su palabra es viva y eficaz, es de vida para nosotros, nuestro alimento espiritual. En el versículo 3 puse observación, árbol con buenos frutos. Interpretación puse una muestra de estar en la palabra o vivir en la palabra son los frutos que daremos. Seremos conocidos por nuestros frutos. Lo que hagamos para Dios está bien. Y en la aplicación puse, vida debe demostrar frutos de haber recibido la salvación, de haber sido rescatado, de vivir en la palabra. Eso debe también verlo cualquiera, los frutos. En el versículo 4 puse, los malos son como el tamo. Eso puse en la observación. Dios compara al malo tamo, que es la cáscara de la harina. Como es liviano, es con el más mínimo viento se lo lleva por su inestabilidad. Tamo es algo muerto, inservible. Claramente, no, en aplicación puse claramente Dios aborrece la maldad, ya que eso conlleva la muerte. Ánimo para mí seguir el camino de los malos. Las consecuencias es la muerte. De ahí un poco
acerca del tamo que es tan liviano, pues se va volando. Tamo, cáscara servible, es algo muerto. Nos compara con tamo. En el versículo 5 tengo dos observaciones. No se levantarán ni malos ni pecadores la congregación de los justos. En interpretación puse, en el día del juicio, los que no entregaron su vida a Jesús, fueron con eterno. Llegará el día donde los, la segunda interpretación, llegará el día, la eternidad donde los justos viviremos para siempre en la gloria de Dios con Jesús, cuando el mal haya sido derrotado por completo y el dragón echado al fuego eterno. La aplicación puse, saber que los pecadores irán al lago del fuego y azufre debe animarme a mí a compartirles, no padezcan ese fuego de la eternidad. La segunda aplicación puse, es una esperanza para mí saber que estaré en la presencia del Señor, que resucité y que tendremos vida eterna. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. En el versículo 6 puse, como observación puse, Jehová conoce el camino de los justos malos. En la interpretación, Dios Todopoderoso conoce nuestros caminos, pecados, es omnipotente y sabe a los pelos que tenemos en la cabeza. Conoce nuestros pensamientos, deseos, conoce nuestro corazón. Él somos de esta aplicación puse, no quiero padecer ante el, yo no quiero padecer ante los ojos de Jehová. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. No me debe llevar a de Jesús y que eviten, que eviten la senda de los, que eviten la senda de los pecadores. No, ellos serán justos. Bien, Panterita. Gracias por compartirnos su tareita. Bien, Panterita. Aplicando la observación, interpretación, y estás a un paso de ser laboral pronto. Basado en quejo, ya, obviamente ya ordenado, enfatizar de repente ideas, ciertas ideas específicamente, solo comentarlo. Ese es el proceso. Bueno, digamos, entonces, eso es lo que hemos visto de género poético y con tarea de ahorita. Bueno, tenemos la mano, es una forma que hemos usado para memorizar. La semana pasada dimos una hojita para que todos puedan llenarlo. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, todos, todos lo han hecho muy bien. Me faltaron, no pudieron, pero ahí tengo en casa los exámenes. Hemos dividido en 5 géneros. Lo narrativo, que es de este lado de acá, ¿no? Que está el Pentateuco, los libros históricos del Antiguo Testamento, los Evangelios y Hechos, que es el libro histórico de todo eso es narrativo, gran parte de la Biblia o la mayoría de la Biblia. Luego están las epístolas, que es desde Romanos hasta Judas, parte del Nuevo Testamento. Vimos la poesía, que es desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Hasta ahí todo eso ya hemos analizado, ya hemos dado pautas como para estos libros. Ahora toca profetas, ¿no? Ven ahí, están los profetas mayores. Son libros extensos, no que sean más importantes o mejores, no, son profetas mayores porque sus libros son extensos. Están los profetas menores, que están Oseas, Joel, hasta Malaquías, varios. A veces nos olvidamos siempre el orden o la forma, y siempre algunos se han confundido en el orden. A mí me pasa, ¿no? Y dentro de la profecía también está el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el Nuevo Testamento son profecía, hay en toda la Biblia. La profecía en sí, versículos proféticos, podemos encontrar en toda la Biblia
Desde Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando Dios da la maldición sobre la serpiente, ahí está la primera profecía del Evangelio, cómo hijo de la mujer iba a pisar el calcañar. Entonces ahí ya vemos profecía, que profetizaba de la guerra entre Dios, cómo iba a impedir, pero al final Jesús vencería, ¿no? Ya vemos parte del Evangelio, todo el Antiguo Testamento, hay muchas partes de profecías. En los Evangelios también vemos profecías, Jesús dio muchas enseñanzas proféticas, es cosas del futuro, pero principalmente los libros que son pura profecía, las mayores, género profético. El género profético en la Biblia es una forma literaria que presenta los mensajes divinos, mayormente mensajes directos, profetas. Profeta básicamente habla de Dios, pero con esa autoridad bíblica que llega a estar en nuestro estado, recibido directamente. Epístolas que Pablo escribió, con autoridad divina también, guiado por Dios, pero no es como las profecías que tenían una guianza directa, visiones. Dios le decía, agarra y escribe, Isaías agarra y escribe, Juan, y Daniel vio, ¿no? Cosas así, que eran directamente. Los profetas, dice, que actúan como portavoces de Dios para comunicar su voluntad, advertir sobre el pecado y la injusticia y Dios. El propósito principal del género profético es llamar al pueblo a una relación fiel con Dios y prepararlo para los eventos según el plan divino. El propósito del género, principalmente llamado a la gente alejada, llamado al arrepentimiento. Ver muchos profetas advertían, esto va a pasar, ustedes no dejan los ídolos, esto va a pasar. Habla de juicio, habla de cosas finales también, personas, pero principalmente la gente se arrepiente. Tiempo son advertencias, viene el juicio, arrepentir y nos prepara para los eventos futuros. Si bien escucha la profecía hablando de lo que está por pasar, a veces escuchamos las catástrofes, son cosas que a la gente a veces le da miedo realmente leer, a la gente que no conoce a Cristo, que no tiene esperanza, le da miedo leer esos libros. Tengo miedo, esto, qué terrible, la bacteria, COVID, ya, eso viene. La gente vive a veces atormentada, tratando de adecuar las circunstancias presentes a la Biblia, a veces con miedo, con que algo terrible le va a pasar. Que sí, puro catastrófico, hay cosas que van a ser muy terribles, pero los cristianos no, los hijos de Dios no tenemos por qué tener miedo. Si tú eres hijo de Dios, tú eres creyente, si tú has dado tu vida, las primeras cosas van a pasar, las lágrimas, ya lágrimas por las promesas de Dios. Jesús viene por realmente son eventos futuros, está dentro del plan de Dios y que se van a cumplir con seguridad y que nosotros como que pasen el tiempo de Dios pensando que puede ser momento yéndose pensando que Dios va a ser hermoso. Nosotros no vamos a estar en un ya no tenemos
eterno. Y a Jesús pagó pecados. Jesús ya nos dio salvación. Sin merecerlo ya lo hizo. La importancia de la profecía. Es importante, primeramente porque es de origen divino. Las profecías bíblicas vienen como son directamente revelaciones de Dios, de eventos futuros, y también le da mayor veracidad a la Biblia. Para que la Biblia y otros tales como pueden haber, que pueden tener lejos, gente lo puede creer. Uno tiene tan poder divino que se ha cumplido la palabra de Dios. Realmente para la gente que a Cristo, hablarles de profecía. Dios dijo esto en Daniel, ya pasaron exactamente en los momentos que Dios que cumple, hace, él desea, realmente todo, cuando es de él, se cumple. Esto da veracidad a la Biblia. No hay ningún libro que ha cumplido como la Biblia. Y un cumplimiento es histórico. Muchas profecías se han cumplido a lo largo de la historia, proporciona evidencia de autenticidad. En Jesús nada más, 500 profecías se profetizaron cientos hasta 1000 años antes que venga a la tierra y se cumplieron en la persona de una manera tan precisa, tan específica, que iban a ser finalmente como que iba a nacer en Belén, como iba a ser entregado, como iba a ser traicionado. Sí, muchas profecías se han cumplido exactamente en otros eventos históricos. También la profecía es de relevancia continua. Aunque muchas profecías bíblicas ya se han cumplido, muchas aún están como anhelamos esperanza y con ansias ese futuro y tiene relevancia pertinente a nosotros. Es importante que tenemos profecías, es importante que busquemos entender lo que Dios quiere, palabra acerca de los propósitos principales de la profecía. Es de relevancia continua, porque en general la profecía es plan de salvación. Toda la Biblia habla de Jesús, apunta el plan de salvación. No es solo eventos interesantes, porque a veces podemos llegar a perder la brújula de por qué es profecía, porque es interesante. Profecía. Hay pastores, maestros, buenas intenciones o con malas intenciones. En algunos casos, que dan teorías interesantes de lo que está por venir. Algunos se contradicen entre ellos. El rapto va a ser aquí, el rapto va a ser después. No hay rapto, no hay milenio, o si hay milenio. Y hay diferentes interpretaciones acerca de las profecías. No está mal teorizar, no está mal decir opiniones. Hay iglesias que tienen ciertas posturas. Albert tiene una postura, otras buenas iglesias tienen otras posturas, pero a veces perdemos el enfoque principal que la Biblia, que es el plan de salvación, de que Jesús realmente viene pronto. Ahí trae redención. Va a haber juicio, pero también va a haber redención. El enfoque principal, más que teorizar. Vemos, al igual que en toda la Biblia, coherencia y unidad. A pesar de que la profecía fue escrita a través a través de muchos autores, de diferentes clases, de diferentes edades, diferentes culturas inclusive, hay una coherencia en las enseñanzas y las profecías. Esto sugiere claramente que Dios está ahí, que Dios está dirigiendo los hilos de la humanidad, que Dios está dirigiendo los hilos de la historia. No hay otro libro igual que la Biblia.
La profecía realmente debe aumentar nuestra fe. La profecía en la Biblia. Esto está en sus manuales. Si quieren no la apuntan porque está en sus manuales. Página 54, 50. ¿Recuerdo? Entonces, de un total de 23.210 versículos en el Antiguo Testamento, el total de versículos, 6.641, aproximadamente el 8%, contienen profecía. El Nuevo Testamento, 7.914, 1.711, es un 21% del profeta. De un total de 31.124 versículos de toda la Biblia, 8.152, 27% tiene material profético. El hecho que las escrituras tengan tanto material profético muestra la importancia que Dios. Es muy importante para estudiar, hable a través. Así sea un poco difícil, hermano, no debemos irle. Debemos estudiarla, familiarizarnos, buscar ciencia divina. Hay dos tipos de profecía, básicamente. Cuando hablamos de profecía, hay dos tipos de profecía. La primera, la que pensamos que solo es eso, a veces pensamos que profecía, futuro, predicción. Primera, la predictiva, predice el futuro, algo que iba en ese momento que se profetizó o va a pasar de repente en otro contexto futuro, ¿no? Estas profecías a menudo están destinadas a dar esperanza y dirección al pueblo de Dios, así como demostrar que el soberano y el conocimiento que Dios tiene sobre está por encima del tiempo. A Dios no le afecta en el tiempo. Él ya sabe lo que va a pasar, ya vio lo que va a pasar, está por arriba del tiempo. Él puede ver lo que pasó ayer como si está pasando hoy día, como lo que va a pasar mañana, ya lo vio. Dios, Él está en control de todo. Entonces, al ver cómo Dios dio a sus santos profetas, dejarnos sus santas escrituras, Dios está en control de todo y vemos que realmente es soberano y su tiempo lo hace. Un ejemplo de profecía predictiva vemos en Isaías 9:6. Ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, será llamado Pero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe. Versículo que Navidad fue escrito por Isaías 700 antes de que está hablando que va a ser el gobernador, será llamado el Dios mismo, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Apocalipsis 21, 3, 4. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está en su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará toda la lágrima de los ojos. No habrá más muerte, tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán. Más hablando de lo que nos hijos de vivirá con nosotros. Tendremos acceso a Dios. Estará con nosotros y ya no habrá lágrimas. Lo hermoso era. Entonces, hay predictiva y también hay didáctica. ¿Qué es la profecía didáctica? Son exhortaciones, correcciones, reprimendas de carácter moral o teológico. Contienen llamados al arrepentimiento, advertencias sobre el pecado, sobre la apostasía, exhortaciones a la fidelidad de Dios. Aléjate del pecado, aléjate de los ídolos, ven a Dios, regresa a Dios, sé fiel. Nos dan una orientación para la vida y la relación. En Isaías 29:13, así que el Señor dice, fue palabra directa de Dios para el pueblo.
Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero está lejos de mí. La adoración que me dirige es más que reglas humanas aprendidas, hablando de la hipocresía del pueblo llamado atención. Entonces no está prediciendo nada, está hablando del futuro, pero si es palabra de Dios, es profético al arrepentimiento. Queda 6:8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y exige de ti que hagas lo que es correcto, que ames las cosas, que camines mente con tú, está llamando. El Señor te ha dicho, ya sabes lo que es bueno, lo que Él pide de ti. Haz lo correcto, ama la compasión, camina, listo, es confianza, es sentimiento, es confianza. Pero también hay algunas partes de los libros que son de ambos. Zacarías 1, del versículo 1 al es didáctica, después salta de 21, un libro, es el mismo capítulo, que está dos tipos, se puede encontrar mucho. Los tipos de lenguaje. Literal. Primero, vemos el lenguaje literal. En general, deben ser tomados literalmente, al menos que haya razones fuertes. Busque el significado sencillo, directo. Entonces, hermanos, esta es una parte un poco controversial en cuanto a la interpretación de la profecía. Diferentes iglesias o movimientos tienen diferentes. Quiero aclarar esto. Bien, hemos visto que es importante, importantísimo. ¿Ya? Debemos estudiarla, debemos darla, debemos aplicarla a la vida, debemos entender esa advertencia, ¿verdad? Debemos entender la esperanza a futuro. Creo que esa parte ya queda claro. Pero también no debe ser una, una razón para la iglesia. Hay gente, hay iglesias, no estoy, ¿ah? Iglesias, buenos pastores. Esta parte, hablando de la profecía, convicciones, interpretaciones totalmente diferentes. Y eso no nos hace ni mejores ni cristianos. Porque la profecía, si bien es importante, no es una doctrina. Una doctrina fundamental del cristianismo es lo que más hace cristiano. Que Jesús murió por nosotros, la salvación, fe, la Trinidad, doctrinas fundamentales al que yo puedo llamar hermanos, tenemos lo mismo. Cuando hay algún grupo que tergiversa esa doctrina de salvación por gracia, por fe, no por obras, Cristo en la cruz, que Él viene por segunda vez, alguien dice algo diferente, ahí sí, él no es mi hermano, es una secta. Está cambiando la palabra, evangelio diferente, como dice Pablo, es anatema. Así sea un ángel. Pero en cuanto a la interpretación profética, hermanos, hay muchos puntos y no por eso vamos, y a veces pierde mucho tiempo viendo ciertas posiciones. Por ejemplo, hablando del Apocalipsis, hay muchas cosas que a veces ni entiendes lo que quiere decir Juan con eso. Hay muchas cosas que gente dice que la mayoría del Apocalipsis ya se cumplió inclusive. Hay iglesias enteras que creen que no existe un milenio o que no va a haber un milenio. Hay iglesias que creen que todo lo que está en el Apocalipsis se cumplió en la época de los apóstoles. Que el león, el dragón era Nerón, por ejemplo, que lo que iba a pasar, los sufrimientos, la persecución, está refiriendo a la primera persecución que tuvo la iglesia en ese momento. Y que eran palabras de ánimos para la primera iglesia en ese momento. Que todo prácticamente de una manera
figurativa ya se cumplió hace muchos años. Y hay muchas iglesias que creen. ¿Están mal ellos? ¿No son mis hermanos? Yo no creo. Yo no creo. Calvary Chapel, movimiento, así como también muchas iglesias, creemos, entendemos que en lo posible hay que buscar las profecías que eran de manera literal. Lo posible, a menos que sea muy obvio, hay que buscar que sea de manera literal. Por eso hay muchas situaciones cuando justamente nosotros creemos en el rapto, ¿no? Creemos en el rapto, creemos que Jesús, antes de que venga la gran tribulación, antes de que haya un anticristo, antes de que pase todo eso, Jesús va a venir por su iglesia, nos va a raptar. Cuando yo escucho enseñanzas de otros pastores que hablan de nosotros, eso, ellos se equivocan porque malo todo literal, justamente, ¿no? Mencionan el hecho de que nos confundamos según ellos, que queremos, pero creemos como iglesia que mayormente debemos buscar el significado sencillo y directo que está pasando. Por ejemplo, cuando dicen en Apocalipsis que habrá 2 testigos, en el futuro hablamos de la gran tribulación. Nos decimos, puede ser Moisés, puede ser Enoch, y sacamos otros versículos bíblicos para complementar los testigos que hay en el Apocalipsis. Otros dicen, no, simplemente es algo figurativo de testigos de Dios que pasó o que va a pasar. No es algo, no es específico, literal, 2 hombres, sino general testigos de Dios. Entonces, al punto que voy, hermanos, es que no nos enfoquemos, y menos causar divisiones. Yo conocí a unos hermanos, venían de otras iglesias, cuando le hablábamos del rapto, pero el rapto, ¿por qué el rapto? ¿Por qué Calvary cree el rapto? ¿No hay tribulación? ¿Mitad de tribulación? No, no hay rapto, solo segunda venida y de frente. Y había discusiones. Yo tenía ese de cristiano. Me puse a investigar sobre el rapto, a ver, el rapto, porque a veces te viene un poco confundido al inicio. Siento que a veces el conocimiento envanece. El conocimiento puede llegar a envanecer. Pero como Calvary, como iglesia, tenemos la postura, la interpretación de la Biblia realmente general, mientras nos se muestre lo contrario. ¿Entendieron a lo que? Y el otro tipo de lenguaje, obviamente también hay lenguaje figurativo. Unos pasajes deben ser más figurativos. Hacer lo contrario también sería absurdo si lo tomamos cosas que son claramente figurativos. Por ejemplo, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, vástago de su raíz. ¿Alguien leyó este versículo? Abicho, ayúdame por favor. ¿De qué está hablando este versículo? Jesús, desde Isaí, que es el padre de David, ¿no? De ese linaje va a salir Jesús. Entonces es figurativo. No es que literalmente va a salir un tronco de un hombre, que raíces van a salir de un hombre, ¿no? Entonces, sería absurdo pensar de que es literal. No, claramente es figurativo. En Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes de la tierra. Y tú lees Daniel capítulo de la estatua y lees 7, varias partes de Daniel, habla de son gobiernos, son reyes, temporadas, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Tal, no es literal, no es literal, es que una estatua grande. Ahora es Juan 2:19, a pesar de que no es un libro profético, dijo esto: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No está hablando literalmente del templo, no habla de su cuerpo. Ir en la cruz, levantará en 3 días.
Nota importante. El hecho que exista el lenguaje figurativo no significa que no entendamos la profecía literalmente. Porque aun cuando el profeta dice algo figurativo, esto tiene sentimiento literal. Hay cosas figurativas, pero va a pasar algo que va a ser literal. Calvary, no interpretamos las profecías como simbólicos. Bien hay partes como figurativas. Los cumplimientos, vástago, era que Jesús era de ese linaje. David. No, simplemente que no, en el versículo vástago, retoñará de sus raíces, que iba a salir. O búscame el significado de vástago. Tallo, claro. Eso era, que está hablando algo figurativo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es tratar de determinar figurativo, es literal. En el caso que sea figurativo, ver dónde se va a cumplir, dónde se cumplirá eso figurativo. Otra nota importante, a veces también cuando leemos ya nos podemos decir, la profecía abarca pasado, presente y futuro. Sin embargo, muy frecuentemente la profecía no sigue el tiempo. Es común ver que el pasaje puede brincar de una idea a otra o de un periodo a otro. Pasa parte tiempo y a veces queremos interpretarlo todo como que continúa. Sí, muchas veces está brincando. A veces el profeta está viendo una visión y lo escribe como que ya pasó, son cosas que recién van a pasar. Está pasando en ese momento, pero que todavía ya van a pasar. Y a veces puede confundirnos un poco eso, por eso hay que leer con mucho cuidado. Es uno de los mayores retos al estudiar la profecía y por eso es importante estudiar también el contexto histórico que llevó la profecía. En esta parte profética sí vamos a necesitar mucha ayuda, material extrabíblico, ¿no? Los bíblicos, históricos del libro. Entonces, inclusive hay profecías que tienen doble cumplimiento. Se han cumplido en el Antiguo Testamento de una forma, van a cumplir pues, en el futuro. Bien, son partes un poco, como les digo, complicadas, que a veces a mí también me marea un poco. Y nos vamos a ayudar de enseñanzas, comentarios de pastores o estudiosos fiables también, ¿no? Y también es importante entender, hermanos, ahora, en este momento, podemos entender las profecías al 100%, las profecías que ya se cumplieron. Al 100%, las profecías que ya se cumplieron. Ahorita podemos saber que el versículo de Isaías, el niño no nacido, se refería a quién. En el tiempo que fue escrito, hasta el tiempo que sucedió, no entendían. Algunos entendían el Mesías, el profeta, pero no entendieron al 100%. Obviamente, ahora que tenemos el Espíritu Santo, la revelación completa, podemos entender más cosas que la gente del Antiguo Testamento, obvio que sí. Bien, siempre pueden haber vacíos, huecos. Cuando ven a Cristo, ahí le preguntamos con seguridad eh, qué se refería a eso. Pensamos que Dios, la mente de Dios, la mente es pequeña, ¿ah? Nunca vamos a poner a Dios y sus profecías al 100%.
Para el momento de estudiar profecías, hermano, hay puntos proféticos importantes de la historia, que son 5 básicamente, ¿no? La época del profeta, a veces el profeta en su época, circunstancias, por eso decía que era importante estudiar el contexto histórico de cada de Miqueas, de Oseas, dónde le escribió, en qué momento le escribió, en qué circunstancia le escribió. Es cosas que se van a cumplir en ese momento, o de repente en unos años lejanos, o de repente a veces a futuro, que hasta ahora, en su época aún no se. También gran parte de la profecía bíblica habla del cautiverio que ya pasó y la restauración. Mucho Isaías, hay muchas partes que son llamados al arrepentimiento porque el pueblo de Dios se había ido tras los ídolos, se había convertido como Sodoma y Gomorra. Dios hablaba de juicios que iba a traer las naciones, que iba a traer Egipto, que iba a traer Babilonia, Medo-Persia, Siria. Les advertía y a pesar de eso ellos siguieron, fueron al cautiverio, pero también dijo Dios que si se arrepentían, pues 70 regresarían. Yo también el regreso. Primero vino Zorobabel, Esdras, después Nehemías, fue el pueblo de Dios a regresar de Babilonia y comenzó a construir el templo, la restauración de Israel. Después vemos la primera venida de Cristo. Muchas profecías también se cumplen. La venida de Cristo, muchísimas profecías, parte se cumplen. Pues vemos muchas profecías, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, de la segunda venida, que ocurrirán con la. Y gran momento, cuando todo sabe, cielo nuevo, tierra, los puntos proféticos, realmente. Ya para acabar, ¿cómo estudiar un texto profético? Primero, hagamos un bosquejo de ideas. ¿Ya vieron? ¿Ya? Un bosquejo. Dimos ideas principales. Luego vamos a tratar de distinguir los tipos de profecía en cada sección del bosquejo. Predictiva, didáctica. Exactamente. Y al final encontramos la profecía y nos ayudamos como David Guzik, que tiene páginas de los bíblicos o algún otro fuente de información. Entonces, ahí en sus manuales hay una tarea. Isaías, ¿qué página es? 57. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dividir en 7 ideas. Justamente ahí a la vuelta de Isaías hay 7 ideas. Sí, ¿no? No, el otro. 7 páginas. A la vuelta. Ah, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí. Estas ideas, el bosquejo. 8. Sé que las 7. Ya. Pueden ser 7 o 8. Ustedes consideran. Sí, acá está dividido en 8. Yo 7. Pero lo pueden dividir. Entonces ponen acá la idea principal, el versículo o versículo que toma esa idea. Y acá al costado van a poner si es predictiva o táctica. Siguiente. Esa es la tarea para la próxima. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Que ven el video, avancen tarea de ahí. Igual la próxima semana va a haber un tiempo para hacerla juntos acá.
Entonces, ¿quedan dudas o preguntas, David? Ya, vamos ahora para terminar, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué caballo? La idea era que los que pueden avanzar, que lo vean. No es el bosquejo. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor. De verdad, tú nos has dejado muchas profecías, a veces un poco confusas, no lo entendemos al 100%, pero igual tú nos quieres hablar, nos quieres ministrar y tener el enfoque correcto, que es, nos llamas la atención, que nos reprendes, que nos exhortas, pero también que nos das esperanza, que nos motivas a seguirte, que nos motivas a esperarte, que nos motivas a enfocarnos en el futuro tan hermoso, Dios que nos espera a todos, hijos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. En tu nombre Jesús, oramos. Amén. Hermanos, gracias por venir. Gracias a todos. Dios los bendiga.